Marido traiciona a su esposa cuando ella iba a decirle que sería padre, pero ella calla y sale. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El calor del horno todavía se aferraba al aire, mezclado con el aroma tenue del romero que Renata había esparcido sobre las papas. La cocina estaba en silencio, salvo por el leve crujir del pan en la bandeja. Ella permanecía inmóvil frente a la mesa, los dedos cerrados sobre un pequeño papel doblado con delicadeza. El temblor que recorría su cuerpo no era de frío ni de miedo, sino de una emoción tan contenida que amenazaba con desbordarla en cualquier instante. Ese papel contenía algo más que palabras. Era el punto final de una espera que casi la había quebrado. Noches enteras llorando en silencio, viendo cómo su cuerpo no respondía, cómo cada intento fallido era una punzada más en su autoestima. Años, no meses, años de preguntas sin respuesta, de médicos que evitaban su mirada, de hormonas que alteraban su humor, de pruebas con una sola línea cruel. Hasta hoy, ese mediodía, en el baño, frente al espejo empañado y con el corazón martillándole el pecho, vio dos líneas nítidas. Dos. Su mente tardó en entenderlo, como si no se atreviera a creer. Se sentó en el suelo, el test en una mano, la otra sobre su vientre a un plano. Lloró en silencio, abrazando su propio cuerpo, como si ya llevara una vida dentro. Ahora, con la cena lista y el mantel recién planchado, sentía que ese pequeño papel con la frase escrita a mano era la semilla de una nueva vida. Te tengo una noticia que va a cambiar nuestras vidas. No necesitaba decir más. Lo miraría a los ojos cuando lo leyera. Vería cómo se iluminaban. Lo imaginaría poniendo una mano sobre su vientre. Quizás lloraría con ella. Quizás se levantaría y la abrazaría. Eso se permitía soñar. Miró el reloj. Faltaban 10 minutos para que Gabriel llegara. Se ajustó la blusa de lino que había planchado por la tarde, recogió su cabello en un moño bajo y volvió a mirar el papel. Lo colocó sobre el plato de él, justo al lado de la copa vacía. Todo estaba en su lugar, todo listo. Pero entonces, el sonido del llavero sacudiéndose al abrir la puerta la hizo saltar. «Ya estoy», dijo una voz masculina desde el pasillo, cargada de despreocupación. Renata sonrió y se giró para recibirlo, pero se quedó paralizada al escuchar la risa que lo acompañaba. No era una risa habitual, era una risa íntima, suelta, de esas que uno guarda para alguien con quien no hay filtros, y no hablaba con ella. «No, no», decía entre carcajadas. «Claro que no sospecha nada. Le digo que tengo una junta tarde y ya. Esta noche duermo contigo, amor». El eco de esas palabras se clavó como agujas en la piel de Renata. Su cuerpo no reaccionaba, solo su corazón parecía moverse, retumbando con violencia dentro del pecho. Se llevó instintivamente una mano al vientre, como si pudiera protegerlo de lo que acababa de escuchar. Gabriel entró a la sala sin verla, aún con el teléfono en la oreja. Pasó de largo. No notó el mantel, ni el olor a comida casera, ni la luz tenue que ella había preparado. No vio el papel, solo cruzó hacia el pasillo, riéndose aún de algo que ella no quería entender. Renata se quedó de pie frente a la mesa, muda, con la garganta cerrada como si una mano invisible la estuviera ahogando. Miró el papel. De pronto, su frase ya no tenía sentido. Nada de lo que había planeado parecía tener cabida en la realidad que acababa de revelar esa llamada. Sintió que todo su cuerpo se contraía en un mismo punto. El silencio. Apagó el horno. No pensó, solo apagó. Con movimientos lentos, tomó el papel. Lo dobló de nuevo con precisión quirúrgica, como si al hacerlo pudiera borrar el momento. Caminó hacia la habitación sin emitir un solo sonido. Buscó su bolso, su abrigo, sus llaves. Volvió sobre sus pasos, miró la mesa una última vez y salió. La puerta se cerró sin que él notara nada. La noche la envolvió como una manta helada. Afuera, la ciudad seguía girando.
Coches, risas, pasos apresurados, todo seguía. Pero dentro de ella algo se había detenido. Caminó sin rumbo. No sabía hacia dónde iba, solo necesitaba salir de ahí, respirar otro aire, entender si lo que acababa de oír era real o producto de su cansancio. Pero las palabras no se desvanecían. Esta noche duermo contigo, amor. Amor. Amor que no era para ella. El test aún estaba en su bolsillo. Lo apretó con fuerza, sintiendo su forma rectangular contra los dedos. No quería soltarlo, pero tampoco quería mirarlo. Porque ese pequeño objeto, hasta hace un instante, era símbolo de esperanza, y ahora parecía una burla cruel del destino. Se sentó en una banca del parque más cercano. Miró al cielo sin estrellas, con las luces de la ciudad tapando cualquier señal del universo. Quiso llorar, pero no le salieron lágrimas. Su rostro era una máscara de piedra, pero por dentro todo se desmoronaba. ¿Cómo se reconstruye un corazón roto en el mismo segundo en que comenzaba a soñar? Una madre, eso era. Ya no era solo una esposa, una mujer que buscaba un milagro. Era una madre, y ahora tenía que pensar como una. Tenía que proteger lo que llevaba dentro, aunque nadie más supiera lo que estaba pasando. Esa noche no volvió a casa. Durmió en el departamento de su amiga Clara, a quien no le dijo nada. Solo pidió refugio, una manta y silencio. Y en ese silencio, Renata empezó a construir una nueva mujer. Aún no sabía cómo se llamaría, aún no sabía cómo actuaría. Pero la vieja Renata, esa que esperaba comprensión, ternura y fidelidad, esa había muerto en el instante en que escuchó esa risa al otro lado del teléfono. El cielo comenzaba a encapotarse cuando Renata volvió a abrir los ojos. No recordaba en qué momento se había dormido, pero el leve sonido de las hojas moviéndose al viento la había despertado. Seguía en el sofá de Clara, envuelta en una manta beige que no era suya, con el aroma tenue del hogar de otra persona impregnando sus sentidos. Por un segundo deseó que todo hubiera sido una pesadilla. El test de embarazo, la cena, la llamada, esa voz. Pero no, el dolor seguía ahí, no como un estallido, sino como una presión constante en el pecho, como si algo invisible la apretara desde dentro, obligándola a mantenerse en pie sin respirar demasiado fuerte. Se incorporó lentamente, no quería despertar a nadie. Clara, generosa como siempre, no había hecho preguntas la noche anterior. Solo abrió la puerta, le ofreció una taza de té y un abrazo silencioso. Renata lo aceptó todo sin hablar, porque no sabía qué decir, porque si pronunciaba una sola palabra, temía romperse en 1000 pedazos. Ahora, de pie frente al espejo del baño, veía sus ojos hinchados y la línea temblorosa de sus labios. No había lágrimas, pero el rostro lo decía todo. ¿Cómo se explica que el corazón puede doler tanto sin emitir un solo sonido? Revisó su bolso y sintió el test aún ahí, envuelto en un pañuelo de papel. Lo sacó con cuidado. Lo miró como si fuera ajeno. 2 líneas, claras, definitivas. Una confirmación de que algo crecía dentro de ella, incluso si por fuera todo parecía morir. Tomó aire. Necesitaba moverse, necesitaba hacer algo que la conectara con la tierra, con lo tangible, con el ahora. No podía quedarse quieta. El cuerpo le pedía acción, aunque no supiera hacia dónde ir. Así que decidió volver a casa, no porque quisiera ver a Gabriel, no porque tuviera algo que decir, solo necesitaba recuperar algunas cosas, fingir una normalidad que se le escapaba de las manos. El camino fue largo. Cada paso era una batalla contra sí misma. En el trayecto, recordó cómo habían comenzado. Gabriel, el hombre seguro de sí mismo, de sonrisa seductora y promesas de futuro. Ella, con sus miedos y sus reservas, cayendo lentamente en una red que parecía tejida con afecto genuino. ¿Cuándo se había roto todo? ¿O nunca había sido real? Al llegar al departamento, el silencio la recibió como una brisa helada. Gabriel no estaba.
Lo supo por el orden intacto del lugar, por la falta de movimiento en el aire. Caminó directo hacia la habitación. La cama estaba hecha. No había señales de otra mujer, de otra vida. Pero eso ya no significaba nada. La traición no siempre deja rastros físicos. A veces se esconde en palabras pronunciadas cuando uno cree no ser escuchado. Abrió el armario, sacó una maleta y comenzó a guardar ropa. No era una huida desordenada, era una salida premeditada, precisa. Cada prenda doblada era una decisión, cada objeto guardado, una afirmación silenciosa de que no habría marcha atrás. En el segundo cajón encontró una caja de cartas viejas, cartas que Gabriel le había escrito cuando aún eran novios. Las leyó con una mezcla de nostalgia y amargura. Palabras que alguna vez la hicieron sonreír, ahora le parecían escritas por otro hombre. ¿Quién era ese que decía que quería un hogar contigo y ningún lugar más? Volvió a cerrar la caja sin leerlas todas. No necesitaba respuestas allí, necesitaba fuerza, y esa no vendría del pasado. El sonido de la puerta abriéndose la hizo tensarse de inmediato. ¿Renata? La voz de Gabriel llegó desde la sala. Pensé que estabas en casa de tu madre. Te mandé un mensaje. Ella no respondió. Se quedó quieta, aún con la maleta abierta frente a ella. Gabriel entró en la habitación segundos después, con el ceño levemente fruncido, como si esperara una escena, un reclamo, una pelea, pero no hubo nada de eso. ¿Vas a salir?, preguntó señalando la maleta. Renata se giró lentamente. Lo miró. No había lágrimas en sus ojos ni furia en su rostro, solo una calma inquietante, como el silencio antes de la tormenta. Voy a casa de Clara unos días, dijo, sin variar el tono. Gabriel parpadeó, sorprendido. ¿Pasó algo? Renata lo miró durante varios segundos. Pensó en las palabras que había escuchado, en la risa que aún le zumbaba en la memoria. Pensó en el hijo que llevaba dentro, en la cena que nunca se dio, en el papel que nunca fue leído. Pero no dijo nada. No, respondió al fin. Solo necesito espacio. Él se acercó un poco. Renata, si te hice algo, prefiero que me lo digas. No entiendo esta actitud. Ella lo observó con una serenidad desconcertante. No todo necesita ser explicado. Y con eso cerró la maleta. Gabriel retrocedió levemente, desconcertado. No era lo que esperaba. Tal vez había anticipado un grito, una escena dramática, una súplica. Pero no eso. No esa frialdad elegante, no ese desapego repentino que le devolvía una imagen de sí mismo que no estaba preparado para ver. Ella pasó junto a él sin tocarlo. Su perfume quedó en el aire, mezclado con el de su loción de afeitar. En la sala agarró su abrigo y las llaves. Al abrir la puerta se detuvo solo un segundo. «Cuida la casa», dijo sin mirarlo, y se fue. Gabriel se quedó solo, parado en medio del pasillo, como un espectador que no entiende el final de una obra. El silencio se apoderó de las paredes. Solo entonces notó que la cena estaba servida, la comida fría, la copa vacía y un papel cuidadosamente doblado sobre su plato. Lo abrió sin pensar. «Te tengo una noticia que va a cambiar nuestras vidas». Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Gabriel se detuvo. Las mañanas se volvieron rituales automáticos, sin afecto ni distracción. Renata salía temprano, regresaba tarde y no dejaba rastro de emociones en sus gestos. Gabriel, por su parte, intentaba interpretar la distancia con una mezcla de inquietud y negación. Ella no lo había acusado, no lo había enfrentado, no había alzado la voz, pero cada uno de sus silencios hablaba más que cualquier reclamo. Durante los primeros días, él buscó explicaciones en lo externo, el trabajo, el estrés, algún malentendido pasajero. Pero a medida que las horas avanzaban y la indiferencia persistía, empezó a sospechar que algo profundo se había quebrado. Sin embargo, le aterraba confirmar sus sospechas, y entonces eligió actuar como si nada. Renata no. Ella ya no podía fingir que nada había ocurrido. Su mundo había dado un giro brusco,
pero decidió que su reconstrucción sería estratégica, no emocional. No caería en discusiones, no buscaría que él se arrepintiera, no más súplicas ni dependencia, solo acciones. Una tarde, al salir del trabajo, caminó hasta un café del centro. Allí la esperaba Valeria, su amiga de la universidad y ahora abogada especializada en derecho de familia. Se habían distanciado con los años, pero nunca dejaron de responderse en fechas importantes. Renata la había contactado 2 días antes, con un mensaje corto: «Necesito hablar contigo. Confidencial». Valeria la recibió con una sonrisa prudente y una mirada que no hacía preguntas, pero lo comprendía todo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, Renata se quitó el abrigo y apoyó una carpeta delgada sobre la mesa. No traía documentos aún, solo certezas. «No quiero destruirlo», dijo sin preámbulos, «pero quiero salir de esto sin que él tenga la oportunidad de mentir otra vez». Valeria asintió. «¿Quieres separarte?» Renata respiró hondo. «Sí, pero necesito asegurarme de que mis derechos y los del bebé estén protegidos. Aún no le he dicho nada, ni del embarazo, ni de lo que sé». Valeria frunció el ceño, sorprendida. «¿Todavía no lo sabe?» Renata negó con la cabeza. «No, y no quiero que lo sepa hasta que sea legalmente irrelevante». Valeria se reclinó hacia atrás. Comprendía. Era una estrategia fría, sí, pero lógica y profundamente dolorosa. Durante la siguiente hora, hablaron de bienes compartidos, del régimen patrimonial, de la posibilidad de solicitar una separación sin conflicto. Valeria explicó los escenarios posibles, las ventajas de cada camino legal, los tiempos estimados. Renata lo escuchó todo con atención, tomando notas mentales, sintiéndose cada vez más dueña de su destino. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control sobre algo. Esa noche, al regresar al departamento, encontró a Gabriel cocinando algo rápido. Un intento por volver a conectar, quizá, pero ella no lo alentó. «Llegaste tarde», dijo él sin mirarla. «Tenía una reunión», respondió ella colgando el bolso. «¿Otra?» «Sí». El intercambio murió ahí. No hubo más preguntas. No hubo explicación adicional. Solo el roce del tenedor sobre el plato, el ruido de la televisión de fondo y el eco de lo que ya no existía entre ellos. Los días se repitieron con la precisión de un reloj maldito. Gabriel intentó en un par de ocasiones romper la barrera. Le llevó flores un viernes. Renata las colocó en un jarrón sin comentar nada. Le propuso una salida al cine. Ella dijo que tenía un taller. Le preguntó si todo estaba bien. Ella respondió con un sí, tan plano que resultaba ofensivo, pero jamás mencionó la palabra nosotros. Una noche, después de una cena silenciosa, Gabriel se armó de valor. «Renata, últimamente estás rara, distante, fría. No sé qué pasa, pero siento que estás aquí solo con el cuerpo». Ella bajó los cubiertos con cuidado. Lo miró directamente a los ojos y por un instante Gabriel sintió que algo se iba a romper. Pero no fue así. «Estoy cansada, Gabriel. Eso es todo». Y se levantó sin dejarle lugar a réplicas. Él la observó irse y el nudo en su estómago se apretó, porque lo sabía. Algo pasaba, algo que no podía nombrar, pero que lo envolvía como una culpa que no había confesado. Mientras tanto, Renata mantenía su rutina con meticulosidad quirúrgica. En el trabajo no perdía la compostura. Con sus amigas medía las palabras. Con su madre solo decía que estaba en una etapa reflexiva, pero por dentro se preparaba. Revisaba papeles, recopilaba documentos, armaba una red que la sostendría cuando diera el paso final. Y en las noches, mientras él dormía, ella se tocaba el vientre. Apenas una curva suave, apenas una promesa, pero para ella era suficiente. Hablaba con su bebé en silencio. Le decía que estaba bien, que no importaba lo que hubiera ocurrido, que no necesitaría a nadie más que a ella, y que algún día
Le contaría cómo eligió el camino más difícil, no por cobardía, sino por amor propio. Porque Renata había entendido algo fundamental. El silencio no siempre es vacío. A veces es el único espacio donde una mujer puede escucharse a sí misma. Las madrugadas eran ahora los únicos momentos en que Renata se permitía llorar. Mientras la ciudad dormía y Gabriel roncaba sin culpa en la habitación contigua, ella se sentaba en el borde del sofá, envuelta en su bata de algodón, mirando al vacío. El reloj digital de la cocina marcaba las horas con un parpadeo silencioso, como si le recordara que el tiempo se acercaba, que pronto sería libre. Todo era cuestión de semanas, días incluso. Había trazado un plan meticuloso, paso a paso, sin saltos impulsivos ni gestos que delataran su intención. Cada movimiento estaba calculado. Había abierto una cuenta bancaria a su nombre en un banco distinto, donde depositaba pequeñas cantidades semanales. No mucho, para que no se notara. Suficiente para cuando llegara el momento. Contactó a una ginecóloga recomendada por Valeria, su abogada, y trasladó sus controles prenatales a una clínica privada, donde Gabriel no tendría acceso a su historial. Cambió su número de contacto con el pretexto de evitar llamadas del trabajo fuera de horario. Y aunque aún compartían la misma casa, su mundo ya no era el mismo. Por fuera, nada había cambiado. Gabriel seguía moviéndose por el departamento con la seguridad de quien no sospecha nada. Hacía comentarios sobre el tráfico, sobre los problemas en la oficina, sobre un compañero nuevo que no da pie con bola. Sonreía en momentos en los que antes discutían. A veces intentaba un roce sutil en su hombro o dejaba su taza cerca de la de ella con una nota tonta, como si bastara una pizca de simpatía para borrar lo que no se ha dicho. Pero él no sabía nada, ni del hijo, ni de los papeles que Valeria preparaba con precisión quirúrgica, ni de los documentos escaneados que Renata guardaba en una carpeta encriptada en su correo, ni del nuevo contrato de arrendamiento que había firmado en secreto para un departamento pequeño, a pocas cuadras de la casa de su madre. Gabriel vivía en una fantasía torpe, una en la que su traición no había sido descubierta. Una en la que las consecuencias no llegarían nunca. Creía que podía seguir caminando por la cuerda floja, saltando entre dos vidas como si fueran escenarios intercambiables. Y veces regresaba más tarde de lo habitual, con la camisa fuera del pantalón y el perfume alterado. Decía que tuvo una cena con clientes, una reunión inesperada, una urgencia. Lo decía con naturalidad, como quien sabe que nadie va a cuestionarlo. Renata asentía con la cabeza, limpiaba su plato y seguía en silencio. No lo vigilaba, no espiaba su celular, no le pedía explicaciones, porque ya no le interesaban. Lo que buscaba no era pruebas, era salida. Y en medio de esa aparente calma, Gabriel se convencía de que todo se acomodaba, que la frialdad de Renata era pasajera, parte de alguna crisis hormonal o existencial. Pensaba que bastaba con tiempo, que volvería a tenerla en su cama como antes, que bastaba con dejar pasar las semanas. Pero mientras él vivía en su negación, ella firmaba acuerdos con su abogada, recolectaba pruebas de su estabilidad laboral, redactaba cartas con fechas y detalles, todo con un objetivo claro: salir con dignidad y con ventaja. El sábado siguiente, Gabriel anunció que viajaría por motivos de trabajo. «Solo será una noche», dijo, mientras cerraba su maleta pequeña. Renata fingió escuchar. Estaba sentada en la sala, leyendo un libro que en realidad no le interesaba. «¿Quieres que te deje algo hecho para la cena de hoy?», preguntó él, quizás buscando una excusa para un gesto. «No hace falta», respondió ella, sin levantar la vista. Él dudó unos segundos. Luego se acercó, le besó la mejilla, una piel que ya no le pertenecía, y salió. Cuando la puerta se cerró, Renata exhaló con fuerza. Se levantó de inmediato. Tomó la lista que tenía guardada en su bolso y comenzó a moverse. Paso 1. Llamar al flete.
Paso 2. Empacar los objetos personales que había separado previamente. Paso 3. Vaciar los cajones de documentación. Paso 4. Dejar todo en orden, sin romper nada, sin llevarse nada que no le perteneciera, nada que él pudiera usar como arma en su contra. Se tomó toda la tarde. A las 8, el nuevo departamento tenía cajas apiladas en la esquina, su ropa colgada en un perchero improvisado y un par de tazas en el escurridor. Era pequeño, sí, pero era suyo. El primer espacio en años donde nadie le mentía. Miró por la ventana mientras tomaba una infusión caliente. Sentía cansancio, sí, pero también alivio. El tipo de alivio que solo llega cuando una decisión profunda ha sido tomada sin vuelta atrás. Durmió por primera vez sin miedo. Al día siguiente, regresó brevemente al antiguo departamento. Gabriel aún no había vuelto. Dejó una nota escrita a mano, colocada sobre la mesa del comedor. Decía: «Cuando regreses, hablaremos. Pero antes, revisa el sobre en tu escritorio». Dentro del sobre, los documentos de la separación, firmados, sellados, inapelables. Cuando Gabriel abrió la puerta esa noche y vio la casa a medio vaciar, la mesa sin platos, el sofá sin el abrigo de ella colgado en el respaldo, supo que algo había pasado, pero aún no entendía qué tan irreversible sería. El sobre era blanco, sin logotipos, sin marcas llamativas, solo su nombre escrito a máquina en letras negras y frías. Gabriel lo encontró esa mañana, sobre la mesa del comedor, justo donde solían dejar las facturas del gas y los cupones de supermercado. Durante unos segundos no supo si abrirlo o dejarlo ahí, como si el acto de no tocarlo pudiera detener lo inevitable. La noche anterior había vuelto con el cuerpo cansado, pero la mente inquieta. Algo lo había acompañado durante todo el viaje. Una sensación de vacío en el estómago que no sabía explicar. Era como si su subconsciente supiera algo que su conciencia aún se negaba a aceptar. Renata no había respondido sus mensajes, no había llamado. Solo un silencio que se acumulaba como un peso sobre su pecho. Abrió el sobre con los dedos temblorosos, como si temiera cortarse con el borde. Lo primero que vio fue el membrete de un bufete de abogados. Lo segundo, su propio nombre al lado de una palabra que lo sacudió por dentro. Demandado. Siguió leyendo. Solicitud de divorcio por decisión unilateral de la parte demandante, Renata Salazar. Presentación formal. Se requiere firma para iniciar el proceso de reparto de bienes. Renuncia voluntaria a pensión compensatoria por parte de la solicitante. Las palabras bailaban ante sus ojos, como si el papel estuviera mojado. Se sentó en la silla más cercana, intentando entender. ¿Divorcio? Así, de golpe, sin una discusión previa, sin un ultimátum, sin una escena que lo advirtiera. Y entonces vio la segunda hoja, una carta, escrita a mano. La reconoció al instante. La letra de Renata, pequeña, redonda, cuidadosa. Empezó a leer con el corazón golpeando fuerte contra las costillas, como si supiera que nada lo prepararía para lo que venía. Gabriel, no te escribo para pedir explicaciones ni para darte las mías. No quiero que esta carta se convierta en una guerra de recuerdos. Solo quiero que sepas algo que, en su momento, debiste haber sabido. Ibas a ser padre. El papel pareció incendiarse en sus manos. Su respiración se detuvo. Volvió a leer la frase. Ibas, en pasado. Sí, leíste bien. Ibas. Lo supe el día que te preparé esa cena que nunca probaste. Lo supe mientras tú hablabas por teléfono, riéndote con otra, sin notar que yo estaba ahí, parada, escuchando cada palabra. Quise decirte. De verdad lo quise. Pero algo en mí se rompió en ese instante, y lo único que pude hacer fue proteger lo que llevaba dentro, protegerme a mí, proteger a nuestro hijo. No busques disculpas, no busques culpables. Tomaste tus decisiones, consciente o no, y yo tomé las mías. El silencio fue mi escudo, y ahora
Es mi forma de cerrar este capítulo. Yo seré madre sin ti. No firmaba con su nombre, solo con una línea, un trazo firme, una despedida silenciosa. Gabriel dejó caer la carta sobre la mesa, como si le quemara los dedos. Se levantó de golpe, caminó por la sala sin rumbo. Se llevó las manos a la cabeza, trató de encontrar aire en un espacio que de pronto se volvió opresivo. Un hijo. Tenía que leerlo de nuevo, tenía que confirmar que no lo había imaginado. Corrió hacia el papel, lo leyó otra vez, palabra por palabra, y sí, allí estaba, claro, frontal, cruel. La imagen de Renata con las manos en el vientre, hablando con una voz suave, mirándolo con amor, lo golpeó como un recuerdo que nunca existió, porque no lo vivió, porque lo perdió antes de que siquiera pudiera imaginarlo. Caminó hacia el dormitorio, el armario estaba medio vacío, los cajones, ligeros, y en el baño su cepillo de dientes ya no estaba. La toalla azul que siempre colgaba a la derecha tampoco. Se sentó en el borde de la cama y cubrió el rostro con las manos. El silencio del departamento era insoportable. Llamó, por impulso, buscó su número, pero ya no estaba. Este contacto ya no está disponible. Intentó buscarla por redes sociales. Su cuenta también se había desactivado. Era como si ella hubiera desaparecido, como si hubiera dejado atrás no solo el matrimonio, sino cualquier punto de contacto que pudiera hacerle dudar de su decisión. La idea de un hijo que no conocería lo partía en dos. No porque tuviera el derecho de exigir nada, lo sabía, lo había arruinado, pero porque ahora la ausencia era una condena, y la condena era justa. Durante horas no hizo más que estar ahí, en la cama, con la carta en una mano y el sobre en la otra. Pensó en todas las veces que Renata lo había mirado esperando una respuesta que él no supo dar, en las veces que evitó hablar, que eligió mentir, que prefirió la comodidad de una mentira a la honestidad de una crisis. Y ahora todo eso le explotaba en la cara. Durante días caminó como un fantasma. Iba al trabajo, respondía lo justo, pero nada lo tocaba. Sus amigos le preguntaban si estaba enfermo. Él solo decía que no dormía bien. Nadie sabía que dentro de él crecía un vacío imposible de llenar. Valeria, la abogada de Renata, lo llamó para confirmar la recepción de los papeles. Le habló con cortesía profesional, le explicó los pasos a seguir, le dijo que todo estaba en orden, que no había intención de conflicto, que solo se buscaba un cierre limpio. Gabriel escuchaba en silencio, asentía sin hablar, colgó la llamada sin hacer preguntas. En la noche se sentó en la cocina, sirvió un vaso de agua y volvió a mirar la carta. En esa última frase, yo seré madre sin ti. Había una condena, sí, pero también una elección. Renata lo había perdonado en su forma, no con palabras, sino con distancia, no con venganza, sino con determinación. Y esa forma de irse, sin gritar, sin dramatismos, sin reproches, dolía mucho más que cualquier insulto, porque dejaba claro que ya no quedaba nada que decir. El dolor llegó como una ola que no avisa, una contracción profunda que le cruzó la espalda cuando doblaba pequeños pantalones de algodón recién lavados. Estaba en la sala de su nuevo departamento, rodeada por cestas de ropa diminuta y el sonido suave de una playlist instrumental que había preparado semanas atrás para acompañarla en esos días lentos de espera. Miró el reloj. Faltaban 3 semanas para la fecha estimada, pero algo en su cuerpo le decía que el tiempo ya no obedecía al calendario. Respiró profundo, como le había enseñado la matrona en las clases prenatales, y esperó. No quiso alarmarse. Acomodó la ropa con calma, bebió un poco de agua, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Pero las contracciones volvieron, primero suaves, luego más claras, luego punzantes. No llamó a Gabriel, no lo pensó. Tomó el teléfono y marcó a su madre. Minutos después, Clara también estaba avisada.
Ambas llegaron casi al mismo tiempo, una con una maleta ya preparada desde hacía días, la otra con su rostro tenso y los ojos cargados de emoción contenida. «Ya viene», murmuró Renata, apretando la mano de su madre mientras subían al auto. El trayecto hasta la clínica fue silencioso. Solo los latidos de su corazón, los movimientos del pequeño en su vientre y el pensamiento constante de que estaba a punto de comenzar una nueva vida, una real, una que había elegido sola, en medio de una tormenta, pero que ahora sentía suya, profundamente suya. Horas después, entre luces blancas, voces apuradas y respiraciones entrecortadas, su hijo nació. No gritó al llegar al mundo. Solo abrió los ojos lentamente, como si ya conociera a quienes lo esperaban. Renata no lloró al principio, solo lo miró. Miró sus manos, sus dedos perfectos, su piel tibia y sonrosada. Luego, cuando lo colocaron sobre su pecho, el llanto vino solo, hondo, sin control, no de dolor, de alivio, de victoria. Su madre acariciaba su cabello, Clara sostenía su otra mano, y en medio de las tres, esa nueva vida se aferraba al calor de su madre como si todo estuviera en su lugar desde siempre. Lo llamó Matías. El primer día fue una mezcla de luces y sombras, alegría y agotamiento, visitas breves, mensajes de afecto, flores en la habitación, aunque ninguna con remitente masculino. Renata no los necesitaba. La ausencia de Gabriel era un eco lejano que ya no dolía, solo confirmaba que su decisión había sido la correcta. Volver al departamento con un recién nacido fue como entrar en un mundo distinto. Cada objeto tenía ahora otro sentido. La cuna en la esquina ya no era una promesa, era realidad. Los estantes con pañales, el cambiador improvisado sobre la cómoda, el sillón donde se sentaba a amamantar. Todo hablaba de una vida que ya no giraba en torno a las ausencias, sino a lo que sí estaba. Las noches eran largas, Matías lloraba como cualquier bebé, pero cada vez que ella lo alzaba sentía que sus brazos se fortalecían. Ya no era la mujer quebrada por la traición, era una madre, y eso la hacía invencible. En las semanas siguientes, cuando las visitas disminuyeron y la rutina se volvió más exigente, Renata encontró consuelo en crear. Siempre había tenido habilidad con las manos. Durante el embarazo, tejía gorros diminutos, bordaba nombres en baberos, inventaba diseños para mantas. Ahora, esas piezas que guardaba con tanto cuidado empezaron a multiplicarse. Clara, siempre atenta, le hizo una sugerencia mientras tomaban café una tarde. «Deberías vender esto, no solo por el dinero, porque hay algo en ti cuando creas, algo que vuelve a respirar». La idea fue sembrada con sutileza, pero echó raíces. Renata empezó por publicar sus productos en un pequeño grupo de madres en redes sociales, luego en una página más formal. Con ayuda de su madre y algunos contactos, alquiló un pequeño local al final de una galería comercial, donde antes funcionaba una zapatería para niños. Lo llamó Raíces Suaves, porque eso sentía, que con cada puntada tejía también su renacimiento. Era un atelier simple, con paredes en tonos crema, un rincón para lactancia y estantes de madera clara donde colgaban sus creaciones. Gorritos, mantitas, baberos, zapatitos tejidos. Cada pieza era una historia, cada venta un paso más lejos del pasado. Matías dormía en un Moisés detrás del mostrador. Ella lo cuidaba entre cliente y cliente, entre corte y costura, entre una entrega y una conversación con otra madre. Pronto comenzaron a llegar pedidos. Algunas clientas venían solo por hablar, por compartir sus propias historias, madres solteras, mujeres que habían perdido embarazos, otras que criaban hijos con discapacidades. Renata las escuchaba todas. Nunca mencionaba su historia. No hacía falta.
Bastaba con su presencia para transmitir algo que otras reconocían, la mirada de quien ha atravesado el fuego pero no se ha carbonizado, y así, sin darse cuenta, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Matías crecía fuerte, con una risa que llenaba el local y un temperamento sereno. Renata le hablaba mientras cosía, le cantaba mientras limpiaba, lo abrazaba cada noche como si fuera la primera. No todo era fácil. Había días de cansancio extremo, noches sin dormir, cuentas ajustadas. Pero también había propósito, y eso bastaba. Nunca volvió a saber de Gabriel, nunca buscó saber. Para ella, lo importante era lo que florecía frente a sus ojos. Su hijo, su espacio, su paz. Porque en el mismo instante en que trajo vida al mundo, Renata se dio cuenta de que también había nacido ella. Una nueva mujer, más fuerte, más libre y sobre todo, más fiel a sí misma que nunca antes. La tarde era tibia y despejada cuando Renata cruzó por primera vez la puerta del centro cultural donde se ofrecía el taller de mujeres emprendedoras. Llevaba semanas postergando su asistencia entre pañales, envíos del atelier y madrugadas de leche tibia. Pero esa tarde Clara llegó sin previo aviso. Le entregó a Matías en brazos a su madre y dijo con una sonrisa cómplice: «Hoy vas tú, hoy te toca a ti». Renata fue casi a regañadientes, con el cabello recogido a la prisa y un cuaderno de hojas sueltas que usaba para hacer presupuestos. No esperaba nada, solo deseaba aprender algo nuevo, conectar con otras mujeres como ella. No imaginaba que algo o alguien le cambiaría el ritmo interno que creía ya sellado. La sala era amplia, con ventanales que dejaban pasar la luz como si el sol también quisiera participar. El grupo estaba formado por unas 20 personas, la mayoría mujeres de distintas edades, con ideas de negocios tan variadas como sus historias. Algunas vendían pasteles, otras hacían jabones artesanales, otras ropa reciclada. La energía era vibrante, honesta, sin pretensiones. Y fue en medio de esa atmósfera de reinicio que lo vio. Su nombre era Tomás. 37 años, diseñador gráfico, colaborador voluntario del programa, encargado de ayudar a las participantes a construir la identidad visual de sus marcas. Llevaba lentes redondos y una camisa de lino remangada hasta los codos. No tenía la sonrisa de quien busca agradar, sino la de quien simplemente disfruta estar donde está. Y cuando Renata se acercó a su mesa para mostrarle los bocetos de su logo, él no la miró como si tuviera que corregirla. La miró como si estuviera frente a algo que valía la pena escuchar. Raíces suaves. ¿Eh? Dijo con una media sonrisa. Me gusta. Suena a casa. Renata asintió, algo incómoda. Es lo que intento que sea, un lugar cálido, humano. Tomás no hizo más preguntas de las necesarias. La ayudó con los colores, con el diseño de etiquetas, con ideas para redes sociales. Pero más allá del trabajo, lo que Renata notó fue su forma de estar presente. Escuchaba, no interrumpía, no intentaba impresionar. Había algo en su calma que contrastaba tanto con lo que ella había vivido que al principio no supo cómo manejarlo. Comenzaron a coincidir en las sesiones semanales, luego en los pasillos. A veces, él se ofrecía a cargarle la bolsa con muestras o a acercarla al metro cuando veía que llovía. Gestos mínimos, pero consistentes, nunca invasivos, nunca demasiado. Y poco a poco, Renata comenzó a relajarse cerca de él. Después de varias semanas, un día Tomás se presentó en su atelier. No con una excusa profesional, solo con una sonrisa y una caja de té de hibisco. Te lo prometí, dijo. Dijiste que era tu favorito y no lo conseguías en el supermercado. Renata lo miró sorprendida. No recordaba haber mencionado eso más de una vez. Gracias. No era necesario. Lo sé, respondió, pero quería hacerlo. La conversación fluyó como si fuera parte del lugar. Habló con naturalidad con su madre, que justo pasaba por allí, y con Clara, que apareció media hora después.
Matías dormía en la cuna detrás del mostrador, ajeno a las miradas, pero presente como siempre. En los días siguientes, Tomás pasó más seguido, a veces con ideas nuevas para su marca, a veces simplemente para saludar. Nunca preguntó por su pasado, nunca pidió explicaciones. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que empezó a abrirle una grieta en el corazón endurecido de Renata. Una noche, después de cerrar el local, Renata salió al pequeño parque que quedaba justo al frente. Tomás ya estaba ahí, esperándola con 2 cafés en las manos. Se sentaron en una banca mirando a la fuente iluminada. Y fue entonces cuando ella habló. Le contó lo que no solía decir, con una voz baja, sin dramatismo. Le habló de la traición, del embarazo, del silencio, del parto, del atelier. No buscaba compasión, solo necesitaba dejarlo salir, en orden, con calma. Y Tomás escuchó, sin interrumpir, sin ofrecer consuelo barato, solo con presencia. Al final solo dijo, «Gracias por confiar en mí», y eso bastó. Desde esa noche todo comenzó a cambiar de forma. No fue un romance inmediato, fue un descubrimiento lento, una ternura que se instaló entre los pliegues de lo cotidiano. Tomás venía los viernes por la tarde a ayudar con los pedidos. Jugaba con Matías mientras Renata bordaba. A veces cenaban juntos, otras solo compartían un té en silencio. Renata comenzó a notar cosas. Cómo Matías lo miraba con curiosidad, cómo su madre sonreía cuando él aparecía, cómo Clara ya no disimulaba sus comentarios en doble sentido, pero sobre todo cómo ella, sin darse cuenta, había vuelto a sonreír sin que le pesara. Un día, Matías tuvo fiebre, nada grave, pero lo suficiente para hacerla sentir vulnerable. Llamó a su madre, a Clara, y sin pensarlo también a Tomás. Él llegó en 20 minutos, con un termómetro nuevo, una bolsita de hielo y un paquete de galletas que sabía que ella adoraba. Se quedó hasta que el pequeño se durmió. No dijo nada fuera de lugar. Solo estuvo. Y cuando se fue, Renata entendió que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como un faro, constante, tranquilo, presente. Esa noche, al acostarse, miró a su hijo dormido y se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio, porque después de tanto, por fin, su corazón no temía abrir una rendija, no para reemplazar lo que fue, sino para permitir que algo nuevo entrara, limpio, real, y en ese gesto simple supo que estaba lista, no para enamorarse como antes, sino para amar distinto, amar mejor. La luz matinal entraba por la ventana del atelier con una suavidad dorada, como si también supiera que ese rincón del mundo merecía calma. Renata acomodaba baberos sobre un estante, con los movimientos pausados de quien ya no corre detrás del tiempo. Matías, ahora con casi 2 años, jugaba con bloques de madera en una alfombra mullida, inventando torres que siempre terminaban en risa cuando colapsaban. La escena era simple, doméstica y profundamente perfecta. No había más sobres sorpresivos en la mesa. No había más noches esperando una llamada. No había silencios incómodos, solo silencios llenos de sentido. En su mundo, cada cosa tenía un lugar y cada silencio un propósito. Gabriel jamás supo lo que perdió. Pasaron los meses, los años. Y aunque firmó los papeles, aunque aceptó el divorcio y asimiló lentamente la realidad de un hijo al que nunca vio, jamás buscó entender realmente. Mandó una carta, una única vez, un intento de acercamiento frío disfrazado de formalidad. Renata la leyó y la guardó sin responder. No por rencor, sino porque había aprendido algo que muy pocas personas logran. Hay palabras que, cuando llegan tarde, no deben tener respuesta. Nunca le negó su derecho a saber del niño, pero él nunca insistió, quizás por cobardía, quizás por orgullo, o tal vez porque sabía en el fondo que ya no era parte de esa historia. El tiempo no solo había pasado, había curado,
y el silencio entre ellos se volvió un muro que no necesitaba ladrillos. Renata no hablaba de él, ni siquiera con Clara o con su madre. Si surgía el tema, lo dejaba pasar con una sonrisa tenue. Había cosas que ya no dolían porque simplemente habían dejado de importar. Lo que construía ahora era demasiado valioso como para volver a mirar atrás. Matías crecía rodeado de afecto. Su mundo era pequeño, pero lleno de abrazos. Conocía los nombres de las clientas más frecuentes, jugaba a esconderse entre los rollos de tela, ayudaba a organizar etiquetas, aunque siempre las desordenaba más. Su risa era clara, su curiosidad infinita, su ternura desbordante, y a veces, cuando Renata lo miraba dormir, se permitía recordar, no para entristecerse, sino para comprender cuánto había caminado. Pensaba en aquella noche en que lo supo, en aquella cena que nunca fue, y se sentía agradecida consigo misma por haber elegido el camino más difícil, el de la dignidad, porque la dignidad no se grita, se vive cada día que no suplicó, cada vez que eligió no humillarse, cada silencio que sostuvo sin necesidad de justificarse. Todo eso era ahora la base de su fuerza. No había hecho justicia con gritos, la había hecho con pasos firmes. Una tarde, mientras paseaban por una feria artesanal en un parque, Tomás se arrodilló frente a Matías para ayudarlo a atar los cordones. Renata los miró y sintió un nudo dulce en la garganta. No porque quisiera una familia perfecta, ya había renunciado a las fantasías, sino porque entendía por fin que había algo más importante: construir sin miedo. Tomás nunca intentó ocupar un rol que no le correspondía. Siempre supo respetar los tiempos. Pero el niño lo adoraba, y su presencia constante hablaba por sí sola. Era compañía, era ternura, era presencia. Un día, Matías lo llamó Tommy, con una naturalidad que los desarmó a ambos. Y así fue como, sin grandes gestos, sin anillos ni promesas, Renata supo que su historia no terminaba con una traición, sino con una elección de amor propio, de reinicio, de calma. No todas las heridas dejan cicatrices visibles, algunas solo transforman la forma en que uno camina. Y ella caminaba ahora con ligereza. Gabriel, quizás en algún rincón, seguía sin entender por qué se quedó solo. Quizás contaba una versión distinta de la historia, una en la que no fue tan culpable, una donde ella exageró. Era fácil crear una narrativa cómoda cuando no se conocía la verdad completa, pero eso ya no importaba, porque la verdad no necesita ser contada a todos. A veces, basta con que uno la lleve consigo como una joya íntima, un silencio que no es ausencia, sino certeza. Y Renata había elegido vivir con esa certeza. Cada mañana que Matías la llamaba, cada noche que cerraba el atelier con satisfacción, cada vez que Tomás le ofrecía su mano sin pedir nada a cambio, había empezado su historia con un dolor que la había casi quebrado. Pero terminó en un lugar sereno donde las palabras no dichas valían más que 1000 discursos. Porque en el fondo, siempre lo supo. El silencio, cuando nace de la verdad, puede sanar más que cualquier voz. A veces, la vida se quiebra en el momento menos esperado. Y no por una catástrofe visible, ni por un grito, ni por un golpe. A veces, todo cambia con una frase dicha al otro lado de un teléfono. Con una risa que no era para ti, con una mirada que no llegó. Fue eso lo que vivió Renata, una mujer como tantas otras, una mujer que deseaba con el alma una familia, que soñaba con un hijo como quien espera el milagro más puro, pero en lugar de ternura, encontró traición, en lugar de abrazo, silencio. Y sin embargo, esa misma mujer que pudo haberse quebrado, eligió reconstruirse. La historia de Renata no es solo un relato de pérdida y superación, es, por encima de todo, una lección sobre la dignidad. Esa palabra que tantos repiten,
pero tampoco se entienden. La dignidad no es arrogancia, no es orgullo vacío, es ese susurro interno que te recuerda quién eres, incluso cuando todo a tu alrededor intenta convencerte de lo contrario. Es esa voz que te dice, levántate, cuando te han hecho caer. Es la decisión de no rebajarte al nivel de quienes no supieron valorarte. Renata no gritó, no expuso a su esposo, no buscó venganza, y eso la hizo débil. Al contrario, esa fue su mayor fortaleza, porque quien puede guardar silencio sin tragar dolor, quien puede marcharse sin explotar, quien puede comenzar de nuevo sin destruir, ha alcanzado un nivel de amor propio que no se puede fingir. Y no fue fácil. Nadie dice que lo fue. Cada paso que dio Renata fue con el corazón roto y las piernas temblando, pero lo dio. Eligió no quedarse en el lugar donde la habían herido, no por cobardía, sino porque entendió que, a veces, protegerse es el acto más valiente que uno puede hacer. La sociedad nos enseña a buscar respuestas, a exigir explicaciones, a creer que necesitamos cerrar círculos con palabras. Pero, ¿qué pasa cuando esas palabras no sirven de nada? ¿Qué pasa cuando lo que se rompió no puede explicarse con un «lo siento»? Renata comprendió algo profundo, que el cierre no siempre viene del otro. A veces, el cierre es una puerta que tú misma cierras desde dentro, con silencio, con calma, con respeto hacia ti. Y eso fue lo que hizo. Protegió su embarazo, protegió su corazón, protegió su futuro. Lo organizó todo con delicadeza, y cuando llegó el momento, se marchó sin ruido. Le dejó a Gabriel una carta que no buscaba herir, sino decir la verdad. Una verdad corta, directa, imposible de refutar. Ibas a ser padre, pero decidiste ser otra cosa. Yo seré madre, sin ti. Esa frase no solo es una despedida, es un acto de afirmación. Es la declaración de que no todo se puede compartir, de que hay bendiciones que deben ser protegidas de quienes no saben recibirlas, de que un hijo no debe nacer en medio del rencor, sino del amor, aunque sea solo el amor de una madre. Y en medio del dolor llegó la nueva vida. Matías, el hijo que fue deseado, amado y recibido en un mundo distinto al que su madre había imaginado, pero un mundo lleno de afecto real, donde no hubo mentiras, ni traiciones, ni ausencias disfrazadas de presencia, donde lo que se ofrecía era auténtico. Con ese hijo en brazos, Renata no solo se convirtió en madre, se convirtió en una nueva mujer, más fuerte, más libre y también más sabia, porque el dolor, si se vive con dignidad, no te destruye, te transforma. Y luego llegó algo que pocos esperan después de haber sido heridos: el amor, no el amor de película, no el que promete finales felices perfectos, sino el amor real, el que escucha, el que cuida sin invadir, el que no busca reemplazar nada, sino sumar. Tomás no llegó a rescatarla, Renata no necesitaba un salvador. Él llegó a caminar a su lado, a sostenerla sin sujetarla, a respetar el espacio de una mujer que había aprendido a vivir sola, pero que ya no temía dejar entrar. Y ese es otro aprendizaje poderoso, que después del dolor sí es posible volver a amar, pero solo si antes te amas a ti, porque nadie puede darte lo que tú misma te niegas. Renata no aceptó menos, y por eso, cuando llegó alguien que sí merecía estar, ella lo supo reconocer. No por sus palabras, sino por sus actos, no por su insistencia, sino por su respeto. Hoy, su hijo crece entre risas, tejidos suaves y tardes de juegos, en un atelier que nació del mismo vientre emocional que él. Porque Raíces Suaves no es solo un negocio, es el símbolo de una reconstrucción, de una historia tejida con hilos de resiliencia. Y Gabriel nunca entendió del todo, nunca supo qué noche lo cambió todo, nunca escuchó la conversación que lo condenó al olvido, pero tampoco hizo falta, porque no todas las historias necesitan testigos. A veces, basta con que la protagonista recuerde lo que vivió y lo que eligió.
Si hay algo que esta historia nos enseña es que el silencio, lejos de ser vacío, puede ser lleno de sentido. Que no responder a una traición no es resignación, sino madurez. Que retirarse sin escándalo no es debilidad, sino grandeza. La dignidad no se exhibe, no necesita que otros la aplaudan. Es esa certeza íntima que te hace mirar al espejo y reconocer tu propio valor. Es vivir de tal forma que no necesites explicar por qué te fuiste, porque tu paz lo dice todo. Renata no fue perfecta. Dudó, lloró, tuvo miedo, pero eligió. Y en esa elección está el corazón de esta historia, porque la vida no siempre te da lo que esperas, pero siempre te da la oportunidad de elegir cómo responder. Y tú que lees esto, recuerda, no necesitas gritar para sanar, no necesitas pruebas para tener razón, no necesitas aplaudir tu dolor para validarlo. A veces, lo único que necesitas es caminar en silencio, con la cabeza en alto, como Renata, como tantas mujeres que, en lugar de quebrarse, florecen. Porque hay amores que no merecen segundas oportunidades, pero siempre merecemos una nueva vida, y eso nadie nos lo puede quitar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.